Premio para repostera de barrio, ni loco voy. Esas fueron las palabras exactas de mi hijo cuando lo invité a la ceremonia del Sebrae. Mi nuera respondió: no vamos a poder ir, tenemos un compromiso. Mi hija le dio me gusta al mensaje y escribió: felicidades, mamá. Yo sonreí y dije: está bien, lo entiendo. Aquella noche, mientras ellos cenaban en una pizzería, mi nuera abrió Instagram y se quedó paralizada. Pero antes de continuar, comenta aquí desde dónde estás escuchando mi historia. Quiero saber hasta dónde está llegando. Yo no supe en ese momento que mi familia estaba comiendo pizza cuando apareció el primer comentario debajo del video. Yo todavía estaba en el centro de convenciones, sosteniendo una placa con mi nombre grabado, tratando de entender cómo algo así me había pasado a mí. Mi celular vibró una vez, después otra. Alguien que no conocía había etiquetado a mi nuera y escrito: ¿no es tu suegra? Así fue como comenzó. No con aplausos, aunque hubo aplausos, muchos. No con abrazos de la familia, aunque eso era lo que más había deseado. Comenzó con un enlace, una pausa y la lenta comprensión de que aquello que habían despreciado toda la vida ahora estaba en sus bolsillos. Imposible de ignorar. Mi nombre es Carmen, tengo 60 años y hago dulces. Esa frase todavía pesa más de lo que debería, no por el trabajo en sí, no por las horas ni el esfuerzo, sino por las innumerables veces que fue minimizado. Incluso ahora, después de todo, todavía hay una parte de mí que escucha la voz de mi hijo resonando en el fondo de mi cabeza, aplastándolo todo en algo menor. Son solo brigadeiros, mamá. No es un trabajo de verdad. La llamada llegó un miércoles por la tarde mientras estaba en la cocina de la repostería. Luz fluorescente, olor a azúcar quemado pegado al delantal, el ruido constante del horno y la batidora. Casi no atendí porque el número era desconocido y tenía 200 BEM casados para terminar antes de las 6, pero atendí. La voz del otro lado era profesional, educada, una mujer de la coordinación regional del Sebrae. Dijo mi nombre completo, confirmó la dirección de la repostería y luego pronunció una frase que tuve que pedirle que repitiera. Usted ha sido seleccionada como una de las finalistas del Premio Mujer de Negocios. Me quedé parada en medio de la cocina, espátula en mano, sin saber qué decir. «Doña Carmen, ¿está ahí?» «Sí», respondí. «Sí, aquí estoy. Es que ni siquiera sabía que había sido inscrita». Ella se rió bajito. Fue una nominación externa, un empresario de la región, Milton Ferreira, del restaurante Sabor da Terra. Él completó el formulario a su nombre hace 2 meses. Don Milton, claro que fue él. La ceremonia sería en 15 días, formal, con cobertura de la televisión regional, familias invitadas. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared por un tiempo que no sé medir. Gracia, mi empleada más antigua, apareció a mi lado secándose las manos en el paño de cocina. «Doña Carmen, está pálida. ¿Pasó algo?» La miré. Gracia trabaja conmigo desde hace 6 años. Sabe leer mi rostro mejor que mis propios hijos. «Parece que sí, Gracia», dije despacio. «Parece que alguien me vio». Aquella noche me senté en el borde de la cama con el celular en la mano. La luz de la lámpara hacía sombras largas en el cuarto vacío. Hace 7 años que duermo sola en esta cama desde que Jorge se fue, pero hay noches en que el vacío pesa más que otras. Abrí el grupo familiar en WhatsApp. El nombre todavía estaba ahí arriba, como un fantasma digital. Familia Santos. El último mensaje había sido una semana antes. Eduardo mandando foto del auto nuevo. Mi hija Leticia había reaccionado con un corazón. Yo había mandado: «¡Qué lindo, hijo!» y nadie respondió. Escribí despacio, borrando y reescribiendo varias veces. No quería parecer demasiado ansiosa. No quería parecer que estaba pidiendo algo, solo quería contar. «Hola a todos, quería contarles una novedad. Fui seleccionada para recibir un premio del Sebrae, el Premio Mujer de Negocios. La ceremonia será el día 15 a las 19 horas en el Centro de Convenciones. Las familias están invitadas. Significaría mucho si pudieran ir». Releí el mensaje 3 veces, sin exageración,
sin explicación excesiva, solo los hechos. Presioné enviar y puse el celular en la mesita de noche boca abajo. No pude dejarlo ahí por más de 2 minutos. Las 2 marquitas azules aparecieron casi inmediatamente. Eduardo visualizó. Después Viviana, mi nuera, después Leticia. Los 3 puntitos comenzaron a parpadear. Eduardo estaba escribiendo. La respuesta de él llegó primero. ¿Premio para repostera de barrio? Mamá, ¿esto es en serio? Leí las palabras una vez, 2. A la tercera ya habían perdido el poder de sorprenderme. No era la primera vez que escuchaba algo así. Probablemente no sería la última. El segundo mensaje vino de Viviana. No vamos a poder. Tenemos compromiso. La cena con los Moreira. ¿Recuerdas, amor? Y Eduardo. Eduardo respondió con un emoji de pulgar arriba. Entonces Leticia, mi hija, mi menor, la que siempre pensé que era diferente. Ella le dio me gusta al mensaje de Viviana. Después escribió, felicidades, mamá. Y solo eso. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que debía. El cuarto a mi alrededor continuaba en silencio. El reloj en la pared hacía su ruido de siempre. Nada había cambiado, pero todo había cambiado. Escribí una sola línea. Está bien, lo entiendo. Eduardo no respondió. Viviana mandó un emoji de copa de vino, probablemente sin siquiera percibir la ironía. Leticia no dijo nada más. Puse el celular en la mesita de nuevo. Esta vez lo dejé ahí. Me acosté de espaldas mirando al techo y no dormí. Mientras el sueño no llegaba, recordé una noche parecida a esta hace 12 años. El cuarto era el mismo, la cama era la misma, pero en aquella época no estaba sola. Jorge ya estaba enfermo hacía 6 meses cuando empecé a vender brigadeiros en la ventana de casa. No fue una decisión planificada, fue desesperación. El dinero de la construcción civil se había secado junto con la salud de él, y las cuentas no paraban de llegar. Eduardo tenía 24 años y estaba terminando la facultad de Derecho. Leticia tenía 20 y todavía dependía de mí. No podía dejar que todo se derrumbara. Entonces, un martes por la mañana, hice 3 kilos de brigadeiros, los puse en una bandeja de aluminio y me senté en la ventana de la sala que daba a la calle. Los vecinos fueron los primeros en comprar. Después vinieron los conocidos de los vecinos. Después gente que nunca había visto, que había oído hablar de la señora de los brigadeiros en la esquina. Me quedaba ahí desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sol, lluvia, no importaba. La ventana era mi punto comercial, la bandeja era mi gana-pan. En una de esas tardes, Eduardo llegó a casa con una chica, novia nueva. No había avisado que la iba a traer. Yo estaba en la ventana cuando doblaron la esquina. Vi el momento exacto en que Eduardo me vio. Vi la vergüenza pasar por su rostro como una sombra. Le dijo algo a la chica. Los dos dieron media vuelta y se fueron antes de que ella pudiera ver a la madre de él vendiendo dulces en la calle. Aquella noche, después de que la novia se fuera, Eduardo entró en la cocina donde yo estaba lavando las formas. «Mamá, ¿necesitas hacer eso en la ventana? Pareces una mendiga». No respondí. Seguí lavando las formas. El agua estaba caliente y mis manos estaban rojas. «Mamá, ¿escuchaste lo que dije?» «Escuché, hijo». ¿Y?» Cerré la llave, me sequé las manos en el paño de cocina, lo miré y dije: «Mañana voy a estar en la ventana de nuevo, porque la facultad que estás terminando no se paga sola, porque tu padre está enfermo, porque tu hermana me necesita y porque esta es la única cosa que sé hacer que está poniendo comida en la mesa». Eduardo se quedó mirándome por un largo momento. Vi algo moverse detrás de sus ojos. No sé si era vergüenza, rabia o las dos cosas juntas. «Por lo menos no lo hagas cuando traiga gente a casa», dijo finalmente. Salió de la cocina sin esperar respuesta. Al día siguiente estaba en la ventana a las 7 de la mañana, como siempre. Le conté a Gracia sobre las respuestas de la familia al día siguiente mientras preparábamos un pedido de 100 brigadeiros gourmet para un baby shower. Gracia largó la cuchara en la olla y me miró con esos ojos oscuros que ya vieron demasiado en la vida.
¿Me está diciendo que su propio hijo la llamó repostera de barrio? Sí. ¿Y la nuera dijo que tiene compromiso? Cena con gente importante, los Moreira. Gracia negó con la cabeza. Tiene 45 años y 3 hijos que crió sola después de que el marido se fuera. Nadie quería contratarla porque madre soltera da problemas. Yo la contraté el mismo día de la entrevista. Doña Carmen, si usted me deja, llamo a ese hijo suyo y le digo 4 verdades. Ya lo esperaba, Gracia. ¿Esperaba? Me miró como si hubiera dicho que esperaba que lloviera granizo en pleno verano. Usted es su madre. Usted lo crió y él se ríe de usted. Seguí revolviendo la olla. El chocolate borboteaba bajito, oscuro y brillante. Hay cosas que no se pueden enseñar, Gracia, no importa cuánto tiempo lo intentemos. Ella se quedó en silencio por un momento. Después preguntó con voz más suave: ¿Y usted va a ir a la ceremonia? La miré. Miré las ollas, los dulces que estaban tomando forma, la repostería que había construido con mis propias manos a lo largo de una década. ¿Voy? Sí voy. ¿Sola? Sola. Gracia asintió despacio. No dijo nada, pero vi en sus ojos algo que parecía respeto. Usted merecía una familia que la viera, doña Carmen. Sonreí, una sonrisa pequeña, cansada, pero verdadera. Merezco Gracia, pero no elegimos quién nos ve, elegimos si vamos a seguir de pie de todos modos. 3 días antes de la ceremonia decidí hacer algo que no hacía en años: ir hasta la casa de mi hijo sin avisar. No sé bien qué esperaba. Tal vez una conversación, tal vez una oportunidad de explicar personalmente lo que el premio significaba. Tal vez, en el fondo, todavía tenía una chispa de esperanza de que, si me veían, si estaba ahí frente a ellos, las cosas pudieran ser diferentes. Llevé una caja de brigadeiros como siempre hago. Es mi manera de decir: estaba pensando en ustedes. Es mi lengua materna. Llegué al edificio de ellos alrededor de las 7 de la noche. Un edificio bonito en un barrio bueno. El tipo de lugar en el que Eduardo siempre quiso vivir desde que era adolescente y tenía vergüenza de nuestra casa simple. Subí por el ascensor, toqué el timbre. Viviana abrió la puerta. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo antes de recomponerse. Esa sonrisa que nunca llega a los ojos. Carmen, qué sorpresa. Hola, Viviana, ¿está Eduardo? Sí, está. Pasa. Estamos esperando unas personas, pero... Entré. El departamento estaba arreglado de una manera que reconocí inmediatamente. Visita importante, mesa puesta con mantel de lino, velas, copas de cristal. El tipo de preparación que Viviana nunca hizo para mí en 5 años de matrimonio con mi hijo. Eduardo apareció de la cocina. Su rostro hizo lo mismo que el de Viviana. Sorpresa. Después algo que parecía incomodidad. Después una máscara de normalidad forzada. Mamá, ¿pasó algo? No, hijo. Solo vine a traer la invitación de la ceremonia personalmente. Pensé que era importante. Extendí el sobre. Era blanco, simple, con el logo del Sebrae en la esquina. Eduardo lo tomó como si fuera una factura de luz, sin entusiasmo, sin curiosidad. Lo puso en la mesada de la cocina sin abrir. Ah, ese asunto del Sebrae. Mamá, ya dijimos que no vamos a poder. Hoy mismo tenemos la cena con los Moreira. Miré la mesa puesta. Entiendo. ¿Son estos los Moreira? Viviana se apresuró a responder, la voz una octava más alta de lo normal. Son gente muy importante para Eduardo. Socios potenciales, ¿verdad, amor? Eduardo asintió sin mirarme. Puse la caja de brigadeiros en la mesada al lado de la invitación que no iba a abrir. Traje brigadeiros para Bernardo. Mi nieto, 6 años, la única persona de esa casa que todavía me miraba con cariño genuino. Fue en ese momento que él apareció. Bernardo vino corriendo del pasillo en pijama, el pelo despeinado. ¡Abuela! Me abrazó por la cintura antes de que Viviana pudiera impedirlo. Sentí el calor de ese cuerpito pequeño y mi corazón se apretó. Hola, mi amor. Abuela, ¿trajiste brigadeiros? Había visto la caja, los ojos le brillaron. Traje, mi bien.
Hice especial para ti, con confites de colores. Bernardo extendió la mano para tomar la caja, pero Viviana fue más rápida. Ella tomó la caja y la puso encima de la heladera, lejos del alcance de él. Ahora no, Bernardo, vamos a cenar. Pero mamá, dije que no. La voz de ella era afilada. Ve a tu cuarto. Bernardo me miró con esos ojos castaños que me recordaban tanto a Jorge. Después miró la caja encima de la heladera, después al piso. ¿Por qué nunca vamos a la casa de la abuela? El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo desvió la mirada. Viviana se puso roja. Bernardo, ve a tu cuarto ahora. Él fue, arrastrando los pies. En la puerta del pasillo se dio vuelta y me saludó con la mano, un saludo pequeño, escondido. Yo lo saludé de vuelta. Cuando él desapareció, Viviana se volvió hacia mí con una sonrisa forzada. Niños, ¿no? No entienden que los adultos tienen compromisos. Miré la caja de brigadeiros encima de la heladera. 6 brigadeiros decorados con cariño que probablemente irían a la basura en cuanto yo saliera. Sí, dije. Los niños no entienden muchas cosas. El timbre sonó. Son ellos. Viviana disparó hacia la puerta como si estuviera escapando de mí. Eduardo, ve a recibirlos. Eduardo me miró. Por primera vez en esa noche pareció casi humano, casi arrepentido. Mamá, es mejor que se vaya. No es buen momento. Entiendo, hijo. Fui hacia la puerta. Viviana ya estaba saludando a la pareja que había llegado. Un hombre de pelo canoso y una mujer rubia con collar de perlas. Los Moreira. Iba a pasar por ellos. Iba a salir sin hacer ruido, como siempre hice, pero Viviana no pudo quedarse callada. Pasen, pasen. Carmen ya se estaba yendo. La mujer rubia me miró con curiosidad educada. Ah, ¿es familiar? Y Viviana con esa sonrisa de quien no percibe o no le importa el peso de sus propias palabras. Es la madre de Eduardo. Ella hace unos dulcitos, ¿saben? Cositas simples. Me detuve. Cositas simples. Miré a Viviana. Ella desvió la mirada. Buenas noches, dije, la voz más calmada de lo que me sentía. Disculpen la interrupción. Salí. La puerta no se cerró completamente, quedó entreabierta mientras ellos saludaban a los Moreira. En el pasillo me apoyé en la pared y respiré hondo. Mis manos temblaban, pero no iba a llorar. No ahí, no por eso. La pregunta de Bernardo resonaba en mi cabeza. ¿Por qué nunca vamos a la casa de la abuela? Porque tu madre tiene vergüenza de mí, mi amor. Porque tu padre nunca me defendió. Porque en esta familia soy invisible. Pero no dije nada de eso, nunca decía. De la puerta entreabierta llegó la voz del señor Moreira. ¿La madre de él hace dulces? ¡Qué interesante! Y la voz de mi hijo, lo suficientemente clara para que yo la escuchara. Es solo un pasatiempo, don Moreira, nada serio. Nada serio. Vamos a ver, pero antes de seguir adelante, necesito volver en el tiempo, porque lo que pasó esa noche en la casa de Eduardo no fue sorpresa. Fue solo un capítulo más de una historia que comenzó hace mucho tiempo. Jorge murió un sábado por la mañana hace 7 años. Yo estaba sola en el hospital cuando pasó. Los médicos habían dicho que todavía había tiempo, que podíamos esperar, pero el cáncer no espera a nadie. Yo estaba sosteniendo su mano cuando dejó de respirar. Fue suave al final. Después de 5 años de lucha, de quimioterapia, de noches sin dormir, fue casi pacífico. Eduardo llegó 2 horas después. Estaba en audiencia, dijo, una audiencia importante. Leticia llegó junto con él, los ojos rojos, pero se fue temprano porque tenía examen en la facultad. Al día siguiente me quedé sola para resolver todo. El papeleo, la funeraria, el entierro, las personas que aparecían para dar el pésame y necesitaban café, agua, atención. En el velorio, Eduardo miró el ataúd y frunció el ceño. ¿No había uno mejor, mamá? Lo miré. Mi hijo, 29 años, traje caro que había comprado con el dinero que yo le mandaba todos los meses. Era lo que podía pagar, hijo.
Negó con la cabeza. Siempre la misma historia de pobreza. No respondí. Acababa de perder a mi esposo, el único hombre que me amó de verdad toda la vida, y mi hijo estaba quejándose del ataúd. Fue la primera vez que sentí que había perdido a Eduardo también. Entonces no, lo que pasó en su casa 3 días antes de la ceremonia no fue sorpresa, fue solo confirmación. Al día siguiente de la visita, fui a comprar un vestido. Puede parecer algo pequeño, pero no lo era. No compraba ropa nueva para mí desde el entierro de Jorge. 7 años usando las mismas cosas, arreglando, adaptando, haciendo que duraran. Pero ese día entré en una tienda del centro de la ciudad y le dije a la vendedora: quiero un vestido bonito para una ocasión especial. ¿Qué tipo de ocasión? Una premiación. Voy a recibir un premio. Probé 3 vestidos. El tercero era color vino, elegante, pero no exagerado. Cuando me miré en el espejo del probador, casi no me reconocí. No porque estuviera diferente, porque por primera vez en mucho tiempo me estaba mirando de verdad. Me lo llevo, dije. Pagué con la tarjeta de la repostería. Cuando vi el valor, tragué saliva, pero no retrocedí. Merecía ese vestido. Había trabajado toda la vida por él. A la salida de la tienda pasé por una vidriera y vi mi reflejo. Una mujer de 60 años, pelo canoso, líneas de expresión que contaban historias que nadie tenía paciencia de escuchar. Pero también vi determinación. Vi una columna recta. Vi a alguien que todavía estaba de pie. Iba a esa ceremonia con o sin ellos. El día de la premiación llegó de la manera en que llegan los días importantes, despacio y de repente al mismo tiempo. Me desperté a las 5 de la mañana, como siempre. Café, baño, ropa de trabajo. La repostería no podía parar solo porque tenía una ceremonia en la noche. Había pedidos para entregar, proveedor para recibir, empleada para orientar. Gracia me miró diferente cuando llegué. Una media sonrisa que intentó esconder. Hoy es el gran día, doña Carmen. Hoy es un día de trabajo, Gracia, como cualquier otro. Ya veo, siguió sonriendo. Por eso tiene el pelo hecho y las uñas pintadas desde ayer, ¿no? Miré mis manos. Tenía razón. Había ido al salón el día anterior. Una extravagancia que no me permitía desde hacía años. Ve a trabajar, Gracia. Ella se rió y fue a la cocina. Yo fui detrás, pero no pude esconder la sonrisa. El día pasó más rápido de lo que esperaba. A las 5 de la tarde dejé la repostería en manos de Gracia y fui a casa a arreglarme. El vestido estaba colgado en el ropero, todavía en el plástico de la tienda. Lo saqué despacio, casi con reverencia, lo puse en la cama y me quedé mirándolo por un momento. Me bañé largo, me puse crema en el cuerpo entero, algo que no hacía desde no sé cuándo. Sequé el pelo con paciencia, hice mi propio maquillaje. Nunca necesité a nadie para eso. Cuando finalmente me puse el vestido y el collar que fue de mi madre, me miré en el espejo del cuarto. La mujer que me miró de vuelta no era la Carmen que vendía brigadeiros en la ventana. No era la madre que escuchaba callada mientras el hijo la disminuía. No era la viuda cansada que trabajaba 12 horas por día. Era alguien que estaba empezando a reconocer de nuevo. Mi mirada cayó en la foto de Jorge en el estante. Él estaba sonriendo en esa foto. Una sonrisa amplia, despreocupada, del tiempo de antes de la enfermedad. Recordé una noche hace 12 años. La cocina de casa, el olor a chocolate en el aire. Yo exhausta después de hacer la primera hornada de brigadeiros para vender. Jorge ya estaba enfermo, pero todavía podía caminar. Entró en la cocina tarde en la noche, cuando pensaba que estaba sola, y tomó un brigadeiro de la bandeja sin pedir permiso. «Jorge, eso es para vender mañana». Mordió el brigadeiro despacio, cerró los ojos, masticó como si estuviera probando la cosa más preciosa del mundo. «Lo sé», dijo cuando terminó, «pero necesitaba probarlo». Y entonces me miró, esos ojos castaños que amaba desde los 18 años. «Carmen, esto no es brigadeiro, esto es amor en forma de comida. Vas a llegar lejos con esto. Buffet. Dícese eso porque eres mi esposo».
Digo eso porque comí mucho brigadeiro malo en la vida y porque te conozco. Tú no haces nada a medias. Se acercó a mí, sostuvo mi rostro con las 2 manos, esas manos de albañil, callosas, fuertes, gentiles. Escucha lo que te digo. Un día mucha gente va a saber tu nombre, y cuando ese día llegue, quiero que recuerdes que yo ya lo sabía. Mis ojos se llenaron de agua. ¿Y si no funciona? Va a funcionar. Y si no funciona, intentamos de nuevo, pero va a funcionar. Me besó en la frente, después robó otro brigadeiro y se fue a dormir. Murió 5 años después. No vivió para ver nacer la repostería. No vio crecer los pedidos, los contratos con restaurantes, la placa con mi nombre en la fachada. No vio nada de eso, pero esa noche en la cocina ya lo sabía. De vuelta al presente, mirando su foto en el estante, hablé en voz alta por primera vez en mucho tiempo. Funcionó, Jorge. Tenías razón. El timbre sonó. Era doña Nilda, mi vecina desde hace 30 años. Vine a desearte buena suerte, mi hija. Me miró de arriba abajo y sonrió. ¡Ay, qué bonita estás! Gracias, doña Nilda. ¿Vas sola? La pregunta tenía peso. Doña Nilda conocía a mi familia, conocía mi historia, sabía lo que no necesitaba explicar. Sola, dije, pero no me siento sola. Ella entendió. Había conocido a Jorge, sabía de qué estaba hablando. Ve a brillar, Carmen. Jorge estaría tan orgulloso. La abracé, tomé mi bolso, mis llaves y una foto pequeña de Jorge que puse en el bolsillo interno. Él iba conmigo. El centro de convenciones quedaba del otro lado de la ciudad. Manejé despacio, sin apuro, dejando que la ansiedad se calmara con cada kilómetro. El estacionamiento estaba más lleno de lo que esperaba. Autos buenos, gente bien vestida entrando por el hall principal. Estacioné, respiré hondo, revisé el maquillaje en el espejo retrovisor. Puedes, le dije a mi reflejo, siempre pudiste. Salí del auto y caminé hacia la entrada. Mis tacones hacían un ruido rítmico en el asfalto. El vestido color vino se movía junto con mis pasos. El aire de la noche estaba fresco, casi frío. El hall era grande, lleno de banners del SEBRAE, mesas de acreditación, personas conversando en grupos. Me sentí pequeña por un momento, fuera de lugar, como si estuviera entrando en una película que no era la mía. Una asistente se acercó con una sonrisa profesional. Buenas noches. ¿Usted es Carmen? Carmen Santos, de Dulces de Carmen. Consultó la lista y su rostro se iluminó. Ah, doña Carmen, qué honor. Don Milton habló mucho de usted. Mesa 3, cerca del escenario. Mesa 3, cerca del escenario. Iba a sentarme cerca del escenario. Gracias, dije, la voz más firme de lo que me sentía. Crucé el hall hacia el auditorio. Las puertas estaban abiertas y podía ver adentro. Mesas redondas con manteles blancos, un escenario iluminado al fondo, banderas a los costados, una pantalla gigante con el logo del evento. Las personas se acomodaban en sus lugares, familias enteras, esposos, esposas, hijos, nietos. Todo el mundo había traído a alguien. Tragué el apretón en la garganta y seguí caminando. En la mesa 3, don Milton ya estaba sentado. Cuando me vio se levantó con una sonrisa que ocupaba todo el rostro. Carmen, viniste. Me abrazó como si fuéramos parientes de sangre. Estás hermosa. Don Milton, ni sé cómo agradecerle la inscripción. Agitó la mano desestimando el asunto. Te lo merecías. Yo solo llené un papel. Tú hiciste todo lo demás. Me senté a su lado. La silla vecina estaba vacía. Nadie comentó. Don Milton me miró de reojo. ¿Y la familia? No pudieron venir. Compromiso. Se quedó en silencio por un momento. Después puso la mano en mi hombro. Tú siempre estuviste aquí, Carmen. Ahora los demás también van a ver. La ceremonia comenzó a las 7:30, media hora de retraso entre acreditación y organización. Discursos institucionales, presentación de patrocinadores, números sobre el emprendedurismo femenino en el Estado.
Escuchaba con atención, pero mi mente estaba en otro lugar. Cámaras de la televisión regional circulaban por el evento. Una periodista de pelo corto hacía entrevistas en las esquinas del salón. De vez en cuando los flashes disparaban, iluminando rostros que no conocía. Las categorías fueron siendo anunciadas una a una. Comercio, industria, servicios, agronegocios. Cada ganadora subía al escenario, recibía la placa, hacía un discurso, volvía a la mesa bajo aplausos. Yo miraba e intentaba imaginar cómo sería cuando fuera mi turno, qué iba a decir. No había preparado nada, no había escrito discurso, no había ensayado palabras. Tal vez debería haber preparado. Y ahora, dijo el presentador, el premio más esperado de la noche, la categoría Mujer de Negocios. Mi corazón se aceleró. Este premio reconoce a emprendedoras que se destacaron no solo por los resultados financieros, sino por el impacto social y la inspiración que representan para otras mujeres. Hizo una pausa dramática. La pantalla mostró una secuencia de imágenes. Mujeres trabajando, construyendo, liderando. La ganadora de este año comenzó hace 12 años vendiendo brigadeiros en la ventana de su casa. Me congelé. Enfrentó dificultades que harían que mucha gente desistiera. Perdió a su esposo, crió a 2 hijos y nunca dejó de trabajar. Don Milton apretó mi mano por debajo de la mesa. Hoy es dueña de una de las reposterías más grandes del estado. Provee a los principales restaurantes y buffets de la región. Emplea a 4 mujeres, todas jefas de familia. La pantalla mostró una foto de mi repostería. Ni sabía que tenían esa foto. Señoras y señores, con ustedes, Carmen Santos, de Dulces de Carmen. El auditorio explotó en aplausos. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero no iba a dejar que nadie lo notara. Caminé hacia el escenario, un paso a la vez, el vestido color vino balanceándose junto con mis pasos, los escalones, el escenario, las luces. El presidente del SEBRAE estaba esperándome con la placa en las manos. Sonrió, estrechó mi mano y me entregó el premio. Era más pesada de lo que imaginaba, sólida, real. Él se apartó e indicó el micrófono. Miré a la platea, rostros iluminados, cámaras apuntando, silencio expectante. No había preparado nada, pero tal vez era mejor así. No preparé nada para hablar. Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Aclaré la garganta. Nunca fui buena con las palabras. Toda la vida fui mejor con las manos. Silencio. Atención. Hace 12 años mi esposo se enfermó. No teníamos dinero. Yo no tenía estudio. Lo que tenía era una olla, una estufa y 2 hijos para criar. Entonces empecé a hacer brigadeiros. Hice una pausa. Pensé en Eduardo, pensé en Viviana, pensé en cositas simples. Mucha gente me dijo que eso no era trabajo de verdad, que eran cositas simples, que era un pasatiempo, que no era nada serio. El peso de las palabras quedó en el aire. Vi a algunas personas en la platea fruncir el ceño, otras asentir. ¿Pero saben qué me dijo mi esposo una vez? Puse la mano en el bolsillo donde estaba la foto de él. Él dijo: Carmen, no existe trabajo pequeño, existe trabajo hecho con amor, y el amor nunca es pequeño. Mi voz falló por un segundo. Respiré hondo. Él no vivió para ver este día, pero sé que está viendo desde algún lugar y quiero que sepa. Funcionó, Jorge. La cosita simple se convirtió en esto. Levanté la placa. Los aplausos comenzaron antes de que terminara. Este premio no es solo mío. Es de toda mujer que se despertó temprano sin saber si iba a poder. De toda madre que vendió torta en la calle con vergüenza. De toda esposa que sostuvo la casa sola cuando todo se derrumbaba. Miré directamente a la cámara que estaba frente a mí. Existimos, trabajamos y merecemos ser vistas. Hice una pausa final. Gracias. El auditorio entero se puso de pie. Ovación de pie, aplausos que no paraban, flashes de cámaras disparando como fuegos artificiales. Bajé del escenario con la placa contra el pecho. En el bolsillo, la foto de Jorge parecía más caliente que antes. La periodista de pelo corto estaba esperándome al final de la escalera, micrófono en mano.
ojos brillando. «Doña Carmen, ¿puedo hablar con usted?» Esta historia es increíble. La miré a la cámara, miré al auditorio que todavía aplaudía. «Puede», dije, «tengo tiempo». Siempre tuve tiempo, solo nunca nadie había preguntado. Mientras yo daba entrevista en el centro de convenciones, mi familia estaba en una pizzería del otro lado de la ciudad. No lo sabía en ese momento, claro. Solo descubrí los detalles después, en fragmentos, a través de miradas desviadas y silencios avergonzados, pero puedo imaginar la escena con una claridad casi cruel. La cena con los Moreira había terminado más temprano de lo esperado. Algún compromiso de última hora, una excusa cualquiera. Eduardo, Viviana y Leticia decidieron alargar la noche en una pizzería que acababa de abrir. Lugar moderno, iluminación baja, música italiana sonando bajito. La mesa era redonda. Eduardo frente a Viviana, Leticia apretada en el medio, como siempre. Los Moreira todavía estaban con ellos porque la cena había terminado demasiado temprano para simplemente irse. La pizza llegó. Pepperoni para Eduardo, margarita para Viviana, 4 quesos para Leticia. Los Moreira pidieron una de rúcula con tomate seco. Viviana estaba en el celular entre bocado y bocado. Como siempre, no puede estar 5 minutos sin revisar las notificaciones. Instagram, WhatsApp, Instagram de nuevo. Un loop infinito de validación digital. Rodaba el feed sin prestar atención. Fotos de comida, el perro de alguien, propaganda de tienda, stories que veía en automático. Hasta que apareció una notificación. Una amiga la había etiquetado en una publicación. Viviana hizo clic sin pensar. El video comenzó a rodar. Un escenario iluminado, aplausos. Una mujer de vestido color vino subiendo escalones. Viviana frunció el ceño. Había algo familiar en esa mujer. El video continuó. La cámara enfocó el rostro de la mujer y entonces Viviana reconoció. Era yo. Se congeló con el tenedor en el aire, la pizza olvidada en el plato, los ojos fijos en la pantalla del celular, como si estuviera viendo un fantasma. Eduardo. Él estaba conversando con el señor Moreira sobre algún caso jurídico. No escuchó. «Eduardo». La voz de ella estaba diferente, afilada. Eduardo finalmente miró. ¿Qué pasó? Viviana le dio vuelta el celular. El video todavía estaba rodando. Yo estaba en el escenario, sosteniendo una placa, sonriendo a la cámara. ¿Qué es esto? Eduardo tomó el celular. Vi a través del relato de Leticia, meses después, que su rostro cambió en cámara lenta. Primero confusión, después reconocimiento, después algo que parecía horror. En el video, el presentador decía: «Premio Mujer de Negocios del Sebrae». «Dios mío, Eduardo», murmuró. Leticia se inclinó para ver. El color desapareció de su rostro también. Los Moreira notaron que algo estaba mal. La señora Moreira dejó de comer. ¿Algún problema? Eduardo intentó minimizar como siempre hace. No, nada. Cosa de familia. Pero el señor Moreira ya había visto la pantalla por encima del hombro de Eduardo. Frunció el ceño, reconociendo algo. «Espera, ¿esa no es tu madre, la de los dulces?» Silencio. El tipo de silencio que pesa como plomo. El señor Moreira tomó su propio celular, buscó el video, lo encontró en segundos. Ya estaba circulando en las páginas locales. Le dio play y miró por 30 segundos, el rostro pasando de curiosidad a incredulidad. «Eduardo, esto es el Sebrae, premio estatal». La señora Moreira se inclinó para ver también. «Dios mío, ¿a cuántos restaurantes provee? Están pasando los números en la pantalla». El señor Moreira miró a Eduardo con una expresión que yo pagaría por haber visto personalmente. «Dijiste que era un hobby, que era algo pequeño». Eduardo no podía responder. Viviana intentó arreglar, la voz temblando. «No sabíamos que era así. Ella no explicó bien». «¿No explicó?» El señor Moreira la interrumpió. «Ella los invitó». Silencio. Leticia bajó la cabeza. «Ella invitó y ustedes están aquí comiendo pizza». La frase quedó en el aire como una sentencia de tribunal. Eduardo miró el plato frente a él. Pizza de pepperoni, mitad comida,
La ironía era casi física. La señora Moreira intentó suavizar. «Querido, deja eso». «No, no». El señor Moreira negó con la cabeza. «Necesito entender. La madre de él ganó un premio de emprendedurismo. Vi los números ahí. Eso es facturación seria. ¿Y el hijo está aquí comiendo pizza porque tenía compromiso?». Nadie respondió. El señor Moreira tomó el celular de nuevo, miró el video, frunció el ceño. «Espera, Dulces de Carmen, conozco ese nombre». Eduardo levantó los ojos. «Mi empresa encarga de esa repostería todos los fin de año, las cestas de Navidad para los empleados desde hace por lo menos 5 años». Miró a Eduardo con una expresión que mezclaba incredulidad y algo parecido a lástima. «¿Nunca hiciste la conexión? ¿Nunca notaste que era la misma Carmen?». Eduardo tartamudeó. «Yo de eso se encarga Recursos Humanos. Nunca vi». «Dulces Carmen». El señor Moreira repitió el nombre despacio. «Carmen, el nombre de tu madre». El silencio fue ensordecedor. «El mundo entero conoce a tu madre, hijo, menos tú». El señor Moreira continuó. «Nosotros éramos el compromiso. Nosotros éramos más importantes que la madre de él recibiendo un premio». Eduardo finalmente pudo hablar. La voz salió pequeña, casi irreconocible. «No pensamos que fuera importante». «Pues sí». El señor Moreira dejó la servilleta en la mesa. «Y ahora todo el mundo sabe que ustedes no pensaban». El mozo apareció en ese momento, sonrisa profesional en el rostro. «¿Algo más?». Nadie respondió. El silencio era respuesta suficiente. La cena había terminado. A la salida de la pizzería, el señor Moreira le dio una palmadita en el hombro a mi hijo. Un gesto que podría parecer amistoso, pero no lo era. «Hijo, consejo de quien ya se equivocó mucho en la vida. Llama a tu madre hoy y piensa bien en lo que le vas a decir». Eduardo asintió sin poder mirarlo a los ojos. En el auto, volviendo a casa, nadie habló nada por un largo tiempo. Viviana miraba el celular. El video ya tenía 2000 visualizaciones, y subiendo. Leticia, en el asiento trasero, miraba por la ventana. Imagino lo que pasaba por su cabeza. Todas las veces que se quedó callada cuando podía haber hablado. Todas las veces que le dio me gusta a mensajes en vez de defender. Todas las veces que eligió el camino más fácil. El camino más fácil la había llevado hasta ahí, en un auto silencioso, con el estómago revuelto de culpa, viendo a su madre brillar en una pantalla de celular mientras ella comía pizza. Eduardo fue el primero en romper el silencio. ¿Por qué ella no explicó bien? Viviana estuvo de acuerdo. Exactamente. Si ella hubiera dicho que era así. «Paren». La voz vino del asiento trasero. «Leticia». Eduardo miró por el espejo retrovisor, sorprendido. «¿Qué?». «Paren de culpar a mamá». La voz de Leticia ya no era un murmullo, era firme. Ella explicó. Mandó mensaje. Fue a tu casa a entregar la invitación personalmente. Tú la llamaste premio para repostera de barrio. Tú, Eduardo. El silencio en el auto era tan denso que se podía oír el motor. «Leticia», Eduardo comenzó. «¿Y tú, Viviana?». Leticia se inclinó hacia adelante. «Pusiste los brigadeiros que mamá hizo para Bernardo encima de la heladera. Yo vi, ni siquiera lo dejaste comer. Brigadeiros que la abuela hizo para el nieto». Viviana se puso roja. «Yo no». «Llamaste eso cositas simples delante de todo el mundo. Yo estaba ahí, escuché». El auto seguía andando, pero nadie se movía. «No quisimos escuchar», dijo Leticia, la voz temblando ahora. «Nunca quisimos escuchar, y la culpa no es de ella, es nuestra». Fue la primera vez en años que Leticia discrepaba con su hermano en voz alta, y esta vez no iba a retroceder. Eduardo no respondió. Viviana tampoco. El resto del camino fue en silencio absoluto. Yo no sabía nada de eso mientras volvía a casa esa noche. Manejé despacio, la placa del Sebrae en el asiento del pasajero, la entrevista todavía fresca en la memoria. La periodista, Fernanda era su nombre, había hecho preguntas que nadie nunca me había hecho antes. ¿Cómo empezó? ¿Qué fue lo más difícil?
¿Qué le diría a otras mujeres que están empezando? Respondí todo con honestidad. No intenté parecer más de lo que soy. No inventé dificultades que no existieron, ni minimicé las que existieron. Solo conté la verdad. Fernanda pareció genuinamente interesada. Dijo que iba a hacer un reportaje más largo, que iba a visitarme en la repostería, que quería conocer a las empleadas, ver el proceso de producción. Esta historia necesita ser contada, doña Carmen. Las personas necesitan escuchar. Acepté. ¿Qué podía hacer? ¿Decir que no? Cuando llegué a casa, el celular estaba lleno de notificaciones, mensajes de números que no conocía, comentarios en publicaciones que ni sabía que existían. El video de la ceremonia ya estaba en el Instagram del SEBRAE, de la municipalidad, de 2 periódicos locales. No entendí bien qué estaba pasando. No estoy acostumbrada a ese mundo de likes y compartidos. Para mí el trabajo siempre fue algo que haces en silencio y dejas que el resultado hable. Pero aparentemente el resultado estaba hablando alto esa noche. Gracia me llamó alrededor de las 11. Doña Carmen, ¿vio? Todo el mundo está compartiendo. Vi que hay muchas notificaciones. No entendí bien todavía. El video de su discurso se está haciendo viral, esa parte en que habla de su esposo. Dios mío, yo lloré aquí en casa. Sonreí sola en la oscuridad de mi cuarto. Gracias, Gracia. De nada. Usted se lo merece, doña Carmen. Se lo merece mucho. Después de colgar, me quedé sentada en el borde de la cama por un largo tiempo. La placa del SEBRAE estaba en la mesita de noche, al lado de la foto de Jorge. Miré de una a la otra, el premio y el hombre, la conquista y la memoria. ¿Viste, Jorge?, dije en voz alta. La cosita simple se convirtió en esto. Él no respondió, claro, pero juro que sentí algo. Un calor en el pecho, una certeza que no venía de ningún lugar y de todos los lugares al mismo tiempo. Él había visto. Sabía que había visto. Dormí bien esa noche. Mejor de lo que había dormido en meses. Me desperté con el sol entrando por la ventana y la sensación extraña de que algo había cambiado. No en el mundo. En el mundo todo seguía igual. La repostería todavía me necesitaba. Los pedidos todavía esperaban. Las cuentas todavía llegaban a fin de mes. Lo que había cambiado era interno. Era como si una pieza que estaba fuera de lugar finalmente hubiera encajado. Los meses que siguieron fueron extraños y tranquilos. No hubo transformación mágica. No hubo abrazo lloroso de reconciliación. No hubo ese momento de película en que todo el mundo pide perdón y se convierte en una familia perfecta. La vida real no funciona así. Lo que hubo fue cambio, pequeño, gradual, casi imperceptible. El tipo de cambio que solo notas cuando miras hacia atrás y percibes que el camino quedó diferente. Eduardo siguió siendo Eduardo, distante, formal, incómodo con las emociones, pero dejó de disminuirme. Cuando alguien preguntaba sobre mí, ya no decía, hace unos dulcitos, decía, mi madre tiene una repostería. Era poco, pero era real. Viviana siguió siendo Viviana. Nunca pidió disculpas por el pedido de descuento, nunca vino a la repostería de nuevo, pero empezó a responder mis mensajes en el grupo familiar, a veces hasta con emoji de corazón. Sabía que era actuación. Sabía que no había cambiado de verdad, solo de estrategia. Pero acepté el gesto por lo que era, lo máximo que podía ofrecer. Leticia fue la que más cambió. Siguió viniendo a la repostería los fines de semana. Aprendió a hacer brigadeiros, pasoca, beijiños. Aprendió a atender clientes, hacer presupuestos, controlar stock. Un domingo, mientras trabajábamos lado a lado, dijo, «Mamá, estaba pensando en dejar la escuela. Casi tiré la olla». «¿Qué?» «Para trabajar aquí con usted». La miré. Estaba seria. «Leticia, tienes estabilidad, plan de salud, vacaciones. ¿Por qué ibas a dejar todo eso?» «Porque nunca fui feliz ahí, mamá, y aquí soy feliz». La simplicidad de la frase me desarmó. «¿Estás segura?» «No, pero quiero intentar». Pensé por un momento.
Pensé en todas las veces que quise que se interesara por mi trabajo, en todas las veces que ella ignoró, en todas las veces que desistí de invitar. Hagamos así, dije. Quedas 6 meses más en la escuela. Si para entonces todavía quieres, conversamos. Ella sonrió. Era la primera sonrisa verdadera que veía en su rostro en años. Trato. 1 año después de la ceremonia, estaba sola en la repostería después del horario. Me detuve y miré la pared. La placa del Sebrae, la foto del día de la ceremonia y al lado una antigua que Gracia había encontrado. Yo en la ventana de casa, 12 años atrás, vendiendo brigadeiros en la calle. 2 versiones de mí, lado a lado. Jorge decía que el azúcar cura la tristeza. Demoré en entender, pero ahora sé. El azúcar no cura nada. Quien cura es uno, un día a la vez, con o sin aplausos. Apagué la luz y fui hasta la puerta. Buenas noches, dije bajito. Para Jorge, para la versión de mí que empezó todo esto. Cerré con llave y fui a casa. Mañana había más trabajo, más dulces para hacer, más gente para alimentar. Mi nombre es Carmen. Tengo 60 años. Hago dulces y eso siempre fue suficiente. ¿Y tú que estás escuchando esta historia? ¿Cuántas Carmens conoces? ¿Cuántas mujeres a tu alrededor trabajan en silencio, construyen en silencio y esperan en silencio por un reconocimiento que a veces nunca llega? No esperes la ceremonia de premiación. No esperes que el video se haga viral. A veces un "te veo" dicho hoy vale más que 1000 aplausos mañana. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, comenta aquí abajo sobre alguien que merecía ser más valorado y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el próximo video.